Damos inicio a la cápsula informativa número 4 de acuerdo a nuestra materia de Derecho Internacional Privado. Nos toca hablar sobre esta sección intensa del derecho de la nacionalidad y para empezar a hablar de este derecho y cómo realmente se manifiestan también en otros sentidos, vamos a incorporar ciertas definiciones. Y la primera es qué se entiende por nacionalidad. Bueno, dentro de un estado político es un atributo de la personalidad y por exclusión las cosas no deben poseerlo. No obstante, numerosos países han distinguido con él dos bienes muebles, buques y aeronaves. Es decir, que estas también constan con cierto reconocimiento dependiendo del país del que provengan y por supuesto influyen en los individuos, las personas físicas, para adquirir una nacionalidad. Ahora bien, dentro de la nacionalidad de las personas físicas es considerada una institución jurídica en virtud de la cual se relaciona el individuo con un Estado, debido a su adecuación con los criterios legales imperantes, ya sea desde el momento del nacimiento o con posterioridad al mismo. Ya encontraremos distintas teorías que van analizando precisamente esta forma de adquirir la nacionalidad y de acuerdo a la circunstancia de la persona física. Ahora bien, existe también por parte un concepto sociológico entendido de que implica compartir factores comunes a un grupo determinado, lo que no necesariamente un estado otorga. Es decir, cuestiones de raza, cultura, lenguaje, estas partes de identificación de la persona física. Ahora bien, vamos a encontrar dentro de las mismas teorías sobre el otorgamiento. Y la primera, pues la contractualista, sostiene que el otorgamiento de la nacionalidad deriva de un contrato de adhesión en el que la voluntad del Estado se expresa en ley o tratado. La del particular se plasma en forma expresa al solicitar su naturalización y tácita en casos de nacionalidad otorgada desde el momento de nacimiento y cuando no realiza actos tendientes a cambiarla una vez que adquiere la mayoría de edad. Es decir, que puede explicar adecuadamente la naturalización por vía de solicitud, pero no la nacionalidad otorgada en el momento del nacimiento, ya que es incorrecto considerar que el acuerdo de voluntad se perfeccione en forma tácita, en el momento en el que el individuo adquiere la mayoría de edad. El número 2, de acuerdo al acto unilateral de voluntad, señala que el otorgamiento de la nacionalidad es una facultad discrecional que el Estado ejerce de acuerdo con sus intereses, sin que intervenga la voluntad del sujeto receptor. Se considera que pues esta es la más adecuada para explicar el fenómeno de la atribución de la nacionalidad desde el momento o desde la sección posterior al mismo. ¿Cuáles son los elementos que básicamente se reconocen también en estas teorías? Pues bueno, vamos a encontrar 3 puntos a reconocer, que es el elemento activo, el estado que le otorga unilateral y discrecionalmente, el elemento pasivo, pues quién es el individuo que la recibe. Ahora bien, para existir nexos o vínculos de nacionalidad relacionado uno con otro. Y esos tienen 3 criterios a reconocer que también son utilizados y ya veremos de acuerdo a nuestro derecho mexicano la incorporación de cada una de estas. Vamos a encontrar en el inciso A, pues al ius sanguinis, que desde el nacimiento se atribuye al individuo la nacionalidad de sus padres, ya que los vínculos de sangre se le imprimen. Este criterio siguió a los estatutos encontrados en Roma. Por lo tanto, se encuentran también en este sentido la unidad familiar, ¿no? Dentro de esta misma sección al hijo o a los hijos en cuanto a la naturalidad. El ius soli o el jus soli se atribuye al individuo desde su nacimiento. La nacionalidad corresponde al territorio de donde es originario. Tuvo preponderancia en la época feudal y decaen el uno con el otro. Es decir, que también se encuentran ciertas objeciones, pues básicamente a esta teoría del jus soli, porque la fuerza de la herencia se desvanece ante la penetración de las costumbres e ideas del lugar de nacimiento y en ventaja del
jus sanguinis puede ser peligroso para los estados con alta migración de extranjeros y que desean aumentar el número de sus nacionales. Encontramos el inciso C con el jus domicili. Para otorgar la nacionalidad se exige que el interesado acredite un tiempo de residencia en su territorio, a fin de asegurar una afectiva vinculación. Hay países que establecen en sus legislaciones una mezcla de 2 o 3 de los criterios indicados, por lo que podemos llamarlos de postura ecléctica. Ya veremos distintos ejemplares sobre estas cuestiones o teorías. Podría ser de acuerdo a esta combinación: Brasil, Bélgica, Colombia, Dinamarca, Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra, Italia, México o Portugal. Ahora, hablando de acuerdo a la nacionalidad en el derecho mexicano, vamos a tener distintos eventos históricos que realmente sí ha existido desde los años de 1823, la posibilidad de que nuestra legislación contempla todas estas posibilidades dentro de la nacionalidad mexicana sobre también las personas físicas. Y vamos a encontrar, por ejemplo, el decreto expedido por el Congreso Constituyente de mayo de 1823, ley del 14 de abril de 1828, las 7 leyes constitucionales del 29 de diciembre de 1843, el decreto del 10 de septiembre de 1846, ley del 30 de enero de 1854, Constitución de 1917, la Ley de Extranjería y Naturalización de mayo desde 1886, Ley de la Nacionalidad y Naturalización de enero de 1934, Ley de Nacionalidad de junio de 1993 y la Ley de Nacionalidad de 1998. Cabe aclarar que todavía tenemos vigente pues, esta ley sobre la nacionalidad. Por supuesto, reformada y modificada la última vez, me parece que en el año del 2012, de acuerdo también a las cuestiones sobre derechos humanos. Ahora bien, ¿cómo se adquiere la nacionalidad mexicana según la Constitución? Vamos a encontrar ciertas bases establecidas, por ejemplo, en el artículo 30 constitucional, que realmente nos explica las bases considerables, pues, para esta sección que maneja la nacionalidad mexicana sobre las personas físicas. Y encontramos que existen 2 formas: por nacimiento o por naturalización. Los mexicanos por nacimiento es nacer en el territorio, nacer en el extranjero, pero de madre o padre mexicano, nacer en el extranjero, pero de madre o padre naturalizado, y nacer en embarcaciones o aeronaves mexicanas. Para otorgar esta nacionalidad, pues nuestra Constitución aplica los criterios, como el ius soli, que establece en el artículo 30, y las fracciones primera y cuarta constitucionales, nos dice obviamente estas fracciones que acabamos de leer, de acuerdo a esta misma teoría. Ahora, la cuestión de la ley de la nacionalidad establece en el artículo 7 una presunción del iuris tantum, es decir, que admite prueba en contrario al considerar que el niño expósito hallado en territorio nacional nació en este y además que es hijo de padre o madre mexicanos. En esta misma consideración sobre las teorías tenemos al jus sanguinis, que está contenida en las fracciones segunda y tercera del apartado A del artículo 30 constitucional, las cuales también explican que son mexicanos por nacimiento. Y en este sentido también se otorgan ciertas relaciones de manera pues, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, aquellas secciones de extranjerías, o bien en cuanto se soliciten ciertos certificados, ¿no?, de nacionalidad, que suelen ser tratamientos exclusivos. También encontraremos dentro de este tema, por ejemplo, la nacionalidad derivada, la naturalización voluntaria y ordinaria, naturalización voluntaria privilegiada, naturalización automática y algunas de las negativas en el otorgamiento de la carta de naturalización. Ahora, dentro de este mismo contexto, pues encontraremos cómo puede ser la extinción de la nacionalidad mexicana. Sin embargo, hay que tener en cuenta que nuestra legislación pues ya lo ha tomado también como parte de manera internacional como un derecho humano. Así que vamos a dejar esta conclusión abierta, que pues depende de la voluntad del Estado sin que tenga injerencia de los particulares. Los artículos 37 constitucional,
27 al 32 de la Ley de Nacionalidad, 22 y 23 de su reglamento, establecen causales limitándolas a los naturalizados conforme a la reforma de 1998. Tenemos inmersa que pues ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado por su nacionalidad. Siendo el contenido necesario, nos vemos en nuestra próxima cápsula informativa.